Esa casa, mira, va a ser chequeada, va a ser como ya le dije en inglés y en español. Se va a hacer check. ¿Cómo se dice, hermanos? A ver, ¿alguien que habla español? Se va a tambalear. La casa se va a tambalear. Y va a decir, ay, pero si mi hijo iba también en la escuela. Pues sí, pero le tocó una novia. Pero si mi niña ni siquiera le decía nada. Y luego viene y me dice, mamá, estoy poquitito embarazada. Hermano, empieza a venir a tambalearse de la casa y usted dice, ¿por qué? Porque nunca pusiste a Jehová como tu Altísimo, como tu castillo, como tu roca, como tu Dios. Yo tengo una palabra que nunca se me olvida de la Biblia y esa yo la uso mucho. Los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados. Serán como las águilas, levantarán vuelo, volarán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y hoy usted ve muchachitos de 18 años caminando así, ya deprimidos, ya no falta meterlos a un cajón, deprimidos, ni siquiera deseos de levantarse el pantalón. Sí, a mí me gusta mucho mirar a la gente, póngase a mirarlos. 18 años, ya se sienten de 70 a 75. Porque están viviendo una crisis tremenda dentro de esta sociedad. Alguien dijo por ahí, se mueren a los 18 y algunos los entierran a los 75. Yo lo que hablé con mi mamá y mi papá. Y mi mamá, qué bendición la de ustedes. Y usted, mi papá. ¿Por qué, mi hijo? Digo, usted tiene 12 hijos y no ha enterrado ninguno. Todos vivimos. Digo, algunos medio vivos, pero ahí están. Dice, sí, mi hijo, dice, yo creo que no hay más dolor peor que enterrar a un hijo. Y hoy, ¿cuántos hijos están? Ahora los padres enterrando a sus hijos, viviendo con un dolor dentro de su corazón. Porque yo creo que el perder a un hijo es un dolor que nunca se quita. Siempre lo va a llevar ahí pecado. Gracias a Cristo que hoy nos da la fortaleza, nos ayuda para soportar todo eso. Amén. Hermano, tenemos que cambiar, tenemos que ser gente que cambia. Diga conmigo, yo voy a ser gente que cambia, gente que transforma, gente que cambia esta ciudad. La iglesia primitiva no era una iglesia callada, la iglesia primitiva era una iglesia ruidosa. Se enojaban, decían, ¿quiénes son estos que transforman las ciudades? Ya llegaron con tanto ruido. Pues lean los hechos. Y ahí fue donde les empezaron a llamar cristianos ahí. Estos son los discípulos de aquel que se llamaba Cristo. No vamos a llamarles cristianos porque son de Cristo, porque hacen lo mismo que hace Él. No tenemos que avergonzarnos, hermanos. Tenemos que levantar nuestra cara con orgullo y declarar, somos cristianos. Y le servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso. Yo esta mañana me puse a caminar con mi carro para alrededor de la cuadra. Mire, y como de cada 30 metros había un letrero que decía, escrito con pintura, y decía, Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20. Como cada 20 que caminaba estaba escrito en el suelo con pintura. Jesucristo es Dios. Pero no sé, primera de 5:20 tenía un suelo de usted. Amén. Amado hermano, tenemos que volver al conocimiento, tenemos que adquirir conocimiento. El conocimiento, dice la Biblia, se compra, se gana. El conocimiento se adquiere. ¿Cómo? Viniendo, que nos enseñen, que nos instruyan. Si usted es de las personas que dice que lo sabe todo, pobrecito, ya le acabó su carrera. Yo le digo, yo no sé nada, a mí me gusta aprender. Y me gusta aprender de todos. Porque aún hasta los niños nos enseñan muchas cosas, ¿verdad? Pero usted de los que se cree acá, más arriba te subes, más te va a doler. Porque Jesús es especialista en humillar a los altivos, a los orgullosos. Los hace que caigan de su pedestal, para que se levanten quebrados y digan, ya no puedo más. Pues sígueme como vas, pero los saben y dicen, no, voy a volver a mi Padre, voy a volver a Jesús. Me doy cuenta que yo no la hago. Entonces Jesús se agarra su mano y empieza a caminar con usted. Pero mientras nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos permita crecer, nos vamos a dar muchos topes en la cabeza. ¿Por qué? Porque no vamos a aprender. ¿Amén? Estoy terminando, hermano. Dice, la senda antigua es tener una relación con Dios, una seguridad de que estamos en sus mandamientos.
Como Josías, teníamos que volver a la senda antigua. La iglesia de hoy está interesada está integrada de mucha gente, pero son pocos los que, como Josías, quieren hacer un cambio. Son pocos los que quieren hacer lo recto delante de Dios. ¿Qué hace Josías? Diga conmigo, Josías hace lo recto delante de Dios. Dígale al que está allá a su lado, vamos a hacer lo recto delante de Dios. Segundo punto que hace Josías, caminó en el camino que le había heredado David su padre. Dígale al que tiene a su lado, le vamos a heredar a nuestros hijos un camino recto delante de Dios. Porque ese es el camino que ellos van a seguir. Yo te quiero decir, si tú te mueves sirviéndole al Señor, tal vez tu hijo está en la droga, no te preocupes. Porque ese niño, tarde o temprano, le va a servir al Señor. Él va a decir, mi padre murió sirviéndole a Dios, pues yo también le voy a servir. Les cuento un testimonio de que, yo creo que lo han oído, de que dice de que había un hombre borracho, hijo de pastores, y siempre llegaba borracho a su casa. Y cada vez que llegaba borracho a su casa, su padre lo recibía, decía, bienvenido, siervo del Señor. Y bienvenido, cada vez que llegaba, y ya su mamá se enojó, la esposa de él, dijo, ¿por qué le dices siervo del Señor? Mira, es un drogadicto, es un borracho. ¿Y tú le estás llamando siervo de Dios? Dice, ¿por qué? Porque dice, yo estoy decretando lo que Dios está haciendo con él. Y dice que la mamá murió y nunca lo vio servir al Señor. Y ahora es encargado de una universidad grandísima cristiana. Porque había un hombre que estaba decretando que su hijo drogadicto era un siervo de Dios. No sé si nuestro hermano Tony nos puede dar un testimonio el otro domingo, para que vean lo que Dios hizo con nuestro hermano Tony Silva. Y su madre aún, como estaba él, decir, mi hermano Tony traía sus pelos hasta aquí, ¿verdad? Dice que pasaba con su esposa y le decían adiós a las 2. Pero Dios ha hecho una gran obra en nuestro hermano Tony Silva, y él anda por todo lado. ¿Cómo se llama su grupo? La estufa y los 4 quemadores, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar para que nos dé un poco de testimonio para el otro domingo. Entonces, amado hermano, él caminó en los caminos que su padre le enseñó. Qué tremendo que los nietos van a decir, mi abuelo predicaba, mi abuelo era un preacher, mi abuelo, él decía esto, mi abuelo decía el otro. Mira, él ahorita me trae a ese más grande y dice, Grandpa, vamos a darle comida a los que están abajo de los puentes. Y si quiero ir a agarrar, dar unas ganas, no de la que sean los McDonald's, agarrar unas 20 y unas sodas y llevarlo para que vean limpio el ambiente que está ahí. Y enseñarlos a dar también. Amén, hermano. Pero si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, ¿qué van a aprender? Tenemos nosotros que ser ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que dejarles un buen camino. El tercer paso es, escuchó la palabra de Dios. Si usted ve ahí en el capítulo 23, dice que encontraron la palabra de Dios. Mire, acá hay algo bien fundamental que no quiero pasar. Esto es bien importante, hermanos. Dice la Biblia que encontraron la palabra de Dios y la leyó el sacerdote. Déjenme ver para decirles dónde está. O está en el mismo 22, verso 11, dice, y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, Josías se rasgó sus vestidos. Josías se humilló delante del Señor, porque la palabra le trajo quebrantamiento. Lo más maravilloso que le puede pasar a una persona es que se ha quebrantado con la palabra de Dios y diga, wow, esta palabra me está hablando. Tal vez tú has venido hoy, no sé cuál sea tu expectativa, pero si viniste como yo cuando vine por la primera vez, yo venía a dormir, yo venía drogado, venía alcoholizado, y yo venía, no, yo a puros viejitos, que son 2 horas, creo que me voy a dormir 2 horas. Me senté ahí, tal hermano Guillermo, dije, aquí nadie me va a ver que estoy bien. Pero hermano, sale mi hermano César, mi hermano Rubén, 18, 20 años, los pastores aquí. Digo, wow, estos pastores jóvenes, tantas mujeres afuera, una mente bien depravada. Y empezó a predicar César, a decir, ¿cómo es posible que en medio del siglo XX haya tanto odio en un corazón? Los corazones llenos de resentimiento, llenos de dolor. Y le dije, ¿cómo sabes mi vida? Quebrantó mi corazón. Cuando acabó la predicación, nadie me dijo, pasa para que ore por ti. Yo solito corrí de allá y dije, ¿sabes qué? Yo quiero lo que están predicando ustedes. Porque fue la palabra de Dios que quebrantó mi corazón.
Si tú vienes los domingos, dile a Dios, quebranta mi corazón con la palabra, instrúyeme con tu palabra. Pero si vienes solamente por cumplir con la esposa, para que no te diga nada,